Bien chicos, entonces el día de hoy vamos a repasar lo que es estadística descriptiva. Digamos que es la estadística más básica, ¿verdad? De análisis de datos, ¿verdad? En este caso, primeramente vamos a ver lo que es la clasificación de los datos. Recordemos que teníamos dos tipos de datos, los que son cualitativos y los que son cuantitativos, ¿verdad? Estos de acá hacían referencia a cualidades, ¿verdad? Que no podían ser cuantificadas con un número. Y las cuantitativas pues sí iban a estar representadas con números. Recordemos que estas cuantitativas se derivaban o se subdividían en dos, ¿verdad? Las que eran discretas, aquí las tenemos, y las que eran continuas. Voy a ir un poquito rápido porque es muchos los subtemas que tenemos en este apartado, vamos, en esta unidad. Entonces voy a ir un poquito rápido con los conceptos básicos. Me dicen ahí si necesitan que precise sobre algo. Los discretos, recordemos que son aquellos datos que van a estar representados por números que se puedan derivar de números enteros, por ejemplo, el estudio de personas, eh, de situaciones que solamente se puedan representar con números enteros, ¿verdad? Por ejemplo, número de autos, número de casos de COVID, por ejemplo. Son datos discretos porque estamos hablando de personas y número de contagiados. No van a haber dos contagiados y medio, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando hablamos de discretos. Continuos son aquellos que pues tenemos un valor decimal, podríamos tener un valor decimal, ¿verdad? A la hora de medirlos. Por ejemplo, el peso, yo podría pesar 89.5 kilogramos, como también podría pesar un número entero, ¿verdad? Entonces, los continuos son aquellos que aceptan también, pueden aceptar números enteros, pero cabe la posibilidad de que tengamos números decimales, ¿ok? Entonces, la altura de una persona va a depender, ¿verdad? Porque la altura puede estar representada de que si la persona es grande, pequeña, mediana, entonces ese ya no califica como un dato continuo porque no es cuantitativo, sino que es de cualidad. Entonces la estatura tendría que estar dada en metros, ¿verdad? Por ejemplo, que yo mido 1.9 metros, está en decimal. El tiempo también, ¿verdad? Ok, porque ya hablamos de las milésimas, de segundo, o sea, puede ser que tengamos datos decimales en estas tres ejemplos. Muy bien. Creo que esto es bastante básico, entonces no vamos a detenernos muchísimo, pero sí me pareció prudente pues empezar por ahí. Cuando nosotros ya tenemos calificados los datos o clasificados, vamos a ir a lo que son los datos discretos simples. Por ejemplo, que tenga el número de, no sé, tallas de 20 personas, que tenga el número de edades de las personas, de X personas. Entonces, esos van a ser datos discretos simples, ¿verdad? El número de años cumplidos. Entonces, por ejemplo, acá dice que a continuación se muestra la cantidad de caramelos que hay en 24 paquetes. O sea, hay 24 paquetes, digamos que en uno hay 22, en otro hay 23, aquí repite, ¿verdad? Y ahí van colocando la cantidad, ¿verdad?, de caramelos que hay en 24 paquetes. Ahora bien, nosotros podemos ordenar esos datos en una tabla de frecuencia, ¿verdad? Tener datos discretos simples, en este caso sería, por ejemplo, el más bajo que nosotros podemos ver, o nuestro dato mínimo sería 20, y el dato máximo acá está en 24. Entonces nosotros podemos ir contando, ¿verdad? Aquí está esto de conteo. Esto no es necesario hacerlo, ¿verdad? Simple y sencillamente está representando que estamos contando, pero esta está de más, ¿verdad? Hacerla. Entonces, solamente llevaría la cantidad de caramelos y la frecuencia, ¿verdad? Con cuánta frecuencia. Ok, por ejemplo, la de 20. ¿Cuántas veces está el 20 ahí? Uno, y solamente dos veces. Igual con el 21. El 21 tenemos tres veces. Uno, dos, tres veces. Y así con todos, ¿verdad? Vamos marcando. 22, ¿cuántos hay, güey? ¿Cuántos?
dice que hay 13 22. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay dos más, aquí hay otro, aquí tenemos dos más y uno más por acá. Y ahí es cuestión de ir contando nada más, ¿verdad? Ir colocando la frecuencia, ¿verdad? Ok, para llegar al total, que es 24. O sea, así se hace una tabla de frecuencia cuando tengo datos simples, ¿verdad? Eso está demasiado sencillo, nada más como ir organizando, ¿verdad? Para que no aparezcan tal vez así como de forma desordenada. Ok. Luego aquí tenemos un ejemplo, tipo examen, la pregunta. Dice que las cantidades de juegos en los distintos partidos de un torneo de badminton se anotan abajo. O sea, tenemos aquí la cantidad de juegos, ¿verdad? Entonces vean que acá tenemos que 8, 8, 10, 11, 9, 7 y todos los que ven ahí. Entonces lo que se hace es hacer un conteo, ¿verdad? Ok, se hace el conteo. Vamos a ver por aquí. Se hace el conteo y los datos primarios han sido ordenados en las tablas. Entonces, por ejemplo, acá dice que de 7 habían 4, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3 y 4 por acá. De 8 contamos nada más los que hayan, ¿verdad? Aquí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces los valores los vamos colocando acá. Por ejemplo, ese es el valor de m. Y así con el valor de n, que sería el de 10, ¿verdad? Colocamos entonces y contamos cuántos hay de 10. Que por lo que podemos ver no hay muchos, ¿verdad? Aquí no tenemos, aquí hay 2. Aparentemente son 2. Ok, entonces súper fácil, ¿verdad? Esto de datos simples, la misma palabra lo dice, es demasiado simple. Y ya nosotros encontramos los valores de m y los valores de n. Muy bien. Cuando nosotros tenemos los datos, podemos tenerlos de forma discreta, que ya los vimos, ¿verdad? Que pueden ser colocados sin ordenar. Y también podemos tener ya datos continuos que son agrupados, ¿verdad? Esos agrupados están en una tabla. Normalmente los datos continuos se agrupan en intervalos de clase, normalmente, ¿verdad? Intervalos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los ejemplos. Por acá. Aquí tenemos los datos. Dice ejemplo. En una semana, Lorenza hizo 30 llamadas telefónicas. Se registró la duración de las llamadas en minutos. Vean que los minutos, como vimos al principio, iban a ser cantidades o podrían ser cantidades continuas, ¿verdad? ¿Por qué continuas? Porque puede ser que dure 1,5 minutos, 3 minutos, punto 3. O sea, pueden tomar valores decimales. Entonces, lo que se recomienda es cuando tenemos bastante diversidad de valores, ¿lo ven? No tenemos como que muchos que se repitan, inclusive creo que no hay. Por ahí tal vez unos 2 o 3 se repitan, pero entonces eso quiere decir que tenemos que hacerlo en una tabla. Bueno, aunque ahí me está diciendo ya en la tabla de frecuencia de datos agrupados. Y cuando tenemos los datos agrupados y son continuos, se recomienda colocarlo en una tabla de frecuencia, pero en intervalos de clase. ¿Ok? Entonces, importante para hacer los intervalos de clase, tenemos que saber cuál es el mínimo, ¿verdad? El dato mínimo. Y el dato mínimo o el menor dato que tenemos es, parece que es 1,3, pero por ahí tenemos otro aquí. 1,2 es el dato mínimo, ¿verdad? Para saber de dónde a dónde tenemos que ir en los intervalos de clase. Y el dato mayor parece que es 30 y algo, ¿verdad? 35,4, aquí está. 35,4, por lo tanto entonces tenemos que hacer intervalos de clase que vayan aproximadamente desde 0 hasta, yo podría decir 40, ¿verdad? Para hacerlo en números cerrados. Entonces vamos desde 0 hasta 40. Ese va a ser nuestro, perdón, ese va a ser nuestro mínimo y nuestro máximo. Ok, entonces vamos de 0 a 40.
Entonces, nuestro rango de datos, por así decirlo, o sea, son 40. Entonces, ahí tendríamos que ver de cuánto en cuánto lo hacemos. Se recomienda que se hagan más de 5 clases, ¿ok? Más de 5 clases a la hora de hacer los intervalos de clase. Entonces, si queremos hacer 5 clases, vemos que 40 es un múltiplo de 5, ¿verdad? Por lo tanto, digamos que nos va a quedar bien. Ahora, ¿cuántas clases nos van a salir? Bueno, las 5 dijimos. O podemos hacerla además, no hay ningún problema. En este caso, la cuestión es que si la hacemos de 8 en 8, digamos, nos va a quedar como un número no tan cerrado, ¿verdad? Ahí lo ideal sería más bien de 5 en 5, ¿verdad? Para que nos que van a quedar más clases, sí, pero por lo menos vamos a trabajar mejor a la hora de separar las clases. Entonces sería 40, por ejemplo. 40 entre 8, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso nos va a dar 5, ¿verdad? 5 por 8, 40. Eso quiere decir que va a ser nuestra amplitud de la clase. Es decir, de qué tamaño va a ser cada intervalo. Vamos de 5 en 5. Es decir, de 0 hasta 5, de 5 hasta 10, de 10 hasta 15, de 15 hasta 20 y así con todos, ¿verdad? ¿Cuántas clases nos va a quedar? Nos va a quedar las 8, ¿verdad? Siempre y cuando nos queden más de 5, todo está bien. De 5 en adelante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la primera, que sería 0, vamos a dejarlo cerrado, como que vamos a incluir el 0. En la que sigue, vamos a excluirlo. Vean que dice menor de 5. Es decir, mayor o igual a 0, pero menor de 5. ¿Ok? En la otra que sigue, sí vamos a colocarle el incluido, ¿lo ven? Vamos a incluir el 5 y vamos a excluir el 10. Es decir, que si hubiéramos tenido un 10 cerrado, se incluye hasta en la otra, ¿verdad? Hasta en el otro intervalo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ahí, ¿se entiende? Sí, profe. Ok, muy bien. Profe, ¿podría volver a repetirlo? Vamos de 5 en 5, les dije, ¿verdad? En la clase, en la amplitud. Entonces sería de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. Y lógicamente tenemos que siempre incluir a uno y excluir al otro. Aquí digamos, por ejemplo, yo incluyo al 0 y excluyo al 5. Es decir, va de 0 a 5, pero no puede ser 5. Es decir, 4.99999, pero no puede ser 5. El que se tome en cuenta como esa frecuencia, ¿verdad? O sea, si yo tengo aquí un 4.9, lo cuento como acá en el primer intervalo. Pero si yo ya tengo un número que sea 5, lo tengo que incluir en el otro. ¿Me explico? Porque ya en el otro lo voy a incluir acá, para que tenga la misma amplitud de los intervalos. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Ok. Entonces, ahí la cuestión es nada más ir contando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo... Perdón, ay Dios. Vamos a ver qué pasó aquí. Se mete un comentario. Vamos a ver. Acá. Acá. Aquí están las columnas. Ok, entonces tenemos que ir tomando en cuenta, digamos, que si es de 0 a 5, ir contando cuántos hay, ¿verdad? De 0 a 5. Por ejemplo, ahí contaríamos, voy a borrar este de acá. Ahí contaríamos de 0 a 5, contaríamos estos no ingresarían, este sí, ¿verdad? Este sí, este 4,8 también, este también, este 4,6, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7,8 no, 1,6 sí, 2,9 sí, 5,5 se pasa, 1,3 sí, 5,6 se pasa y 2,3 sí. Ok, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Entonces por eso es que la frecuencia es 10. Estamos así con todos. Después de 5 a 10, cuento los de 5 a 10. Después de 10 a 15, cuento los de 10 a 15 que hay ahí en ese conjunto de datos. Estamos.
¿Se ha entendido, chicos? Muy bien, perfecto. Profe, Dígame. Digamos, si fuera solo 5 iría en el intervalo, en el Segundo. segundo intervalo, ¿verdad? Ujú. Ah, ok, sí. Bien. Después vimos otra parte que era el límite superior y límite inferior. El límite inferior, bueno, para explicarlo en el ejemplo, para que quede más claro. Por ejemplo, el límite inferior siempre va a ser, por ejemplo, en el primer intervalo va a ser 0, ¿verdad? Luego, en ese intervalo, en el primero, yo puedo calcular también el límite superior de la clase. ¿Cómo lo calculo? Se va a sumar el último valor, digamos, de la primera clase, más el primer valor de la segunda. Y se va a dividir entre 2, es decir, 10 más 10 y se divide entre 2, eso vuelve a dar 10. ¿Ok? Entonces, el límite superior de la primera clase sería 10. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se calcula el límite inferior de la tercera clase? El límite inferior de la tercera clase es este, ¿verdad? Esta es la tercera clase, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se calcula ese límite inferior? Se calcula con el dato, digamos, con el número más bajo que acepta esa clase. Después tengo que regresarme al último, al segundo, y sumar los dos y dividirlos entre 2. ¿Ok? Es decir, 20 más 20 entre 2. Y eso va a dar 20 otra vez. Entonces, profe, ¿pero por qué hacemos eso así si sabemos que va a dar el mismo número? Resulta y sucede que a veces los intervalos de clases no tienen el mismo número acá. Entonces, por ejemplo, puedo decir que es de 1 a, qué sé yo, a 3 y este viene de 4 a 5, a 6, perdón. El otro viene de 7 a 9 y ahí van. Entonces, vean que no es lo mismo. Vean que aquí tengo un 3 más 7, más 4 serían 7. Dividido entre 2 es 3.5, entonces no podríamos generalizar que siempre va a dar lo mismo, ¿verdad? Por eso es que Esto también sería para, creo que para los histogramas, si mal no estoy, ¿verdad? para el diagrama de frecuencia acumulada, sí, se utiliza en esa parte. Para poder graficarlo siempre se utiliza uno de los límites, en este caso el límite superior. Pero ahorita llegamos a esa parte. Bien, eso está muy sencillo, ¿verdad? Eso mismo fue lo que expliqué yo ahorita, ¿verdad? el profe, para el límite superior e inferior, básicamente otra vez es que, bueno, ahí está levantando la mano, pero no me quería interrumpir. Para el límite superior es sumar el último o sea, el de la primera fila, por así decirlo, el último, y el Y primero de la el segunda. primero y el segundo, ajá. Digamos, es Y el este, inferior es igual, digamos, lo mismo. el inferior es lo mismo pero hacia atrás. Digamos, por ejemplo, si yo quiero, como ejemplo el límite inferior de la tercera clase es esta, ¿verdad? Esta es la tercera clase. Entonces, para el inferior me vengo al más bajo y me devuelvo más bien a la que tenía anteriormente, pero en el número más alto, digamos, en el límite superior del otro. Sumo esos dos y los divido entre dos para sacar un punto medio. Sí, Ok, está bien. bien. Es que digamos, no me quiero detener mucho aquí para detenerme más en los temas que son un poquito más profundos. En los histogramas, cuando nosotros lo vimos, dijimos que era muy parecido a un gráfico de barras, pero con la diferencia de que aquí no íbamos a tener espacio entre las barras, iban a estar pegados unos de otros, ¿verdad? Entonces, para dibujar a precisión, que era lo que hablaba el compañero, para dibujar a precisión un histograma de frecuencias, hallar el límite inferior y el límite superior de los intervalos de clase y dibujar las barras entre estos límites. No debe haber espacio entre las barras, es importante eso que lo acabo de mencionar.
Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo concreto. Vamos a ver acá. Bueno, es que puse un ejemplo ahora vamos a ver un ejemplo de esto porque lo tengo aquí. Entonces yo creo que lo explico bastante profundizado ahora porque metí uno de estos. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito de esto para que se entienda un poco mejor. Lo ven, dice, por ejemplo, ahí se muestran los histogramas de frecuencia. Los ejemplos, aquí tenemos el 5, que sería este, digamos. Vean que, por ejemplo, digamos, nosotros habíamos hablado de los intervalos, ¿verdad? Los intervalos que eran de 0 a 10, de 10 a 20, ¿verdad? Y ver cuál es la frecuencia, ¿verdad? Ver cuál es la frecuencia. Por ejemplo, acá parece que la frecuencia es 5, está en el centro, ¿verdad? Entonces, la altura de las barritas que están pegadas van a ir de acuerdo a la frecuencia, ¿verdad? Siempre acá vamos a tener la frecuencia en la parte vertical, normalmente, ¿verdad? Porque a veces también se puede voltear el gráfico, el histograma, pero normalmente viene así. Entonces, acá en el eje X, digamos, por así decirlo, serían los datos que nos están dando el intervalo de clase de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Y vamos viendo los intervalos de la frecuencia. Por ejemplo, en este caso, parece ser que de 10 a 20 era 12, ¿verdad? Ok, porque se ve que la altura es 12. De 20 a 30 se puede ver que es 21, ¿verdad? De acá, de 30 a 40, se puede ver que es 15, parece. Y de 40 a 50 se puede ver que es 6, ¿verdad? Importante, cuando vayan a hacer cuando ustedes vayan a hacer el histograma, o se les solicita hacer un histograma, porfa, trabajémoslo de esta forma. Digamos, si nosotros ya empezamos desde 0, trazamos, digamos, acá, hasta donde llega el 10, no hagamos esto de que hacemos la raya para abajo y después hacemos otra raya, otra línea, para trazar la altura de este. ¿Por qué? Porque suele suceder que después me puede quedar un espacio milimétrico entre ellos dos y me lo saquen malo, ¿verdad? Me explico. Si yo trazo para acá, trazo una sola línea, ¿verdad? Luego hago acá, trazo una sola línea para arriba, una sola, ¿verdad? Porque por efecto de la regla puede ser que a la hora que yo trace dos líneas tenga un error ahí, ¿verdad? A la hora del grueso del lápiz, para manejar el grueso del lápiz. Cuando trazo acá, trazo una sola y después trazo la frecuencia para acá, trazo una sola, trazo la frecuencia, trazo una sola para abajo. Me explico, sí, muchachos, para que entiendan esa parte bien, digamos, a la hora de trazarlo del histograma. Por mi parte, sí. Ok, para evitar el error de que vayan a trazar una línea, dígame. Okay. No sé si el perro es suyo, pero es que hace rato está escuchando los ladridos de un perro y pues cuesta bastante concentrar. Sí, ahí sí les quedo mal porque ya se sale de mis manos. No puedo ir ante el vecino y hablarle sobre el perro, entonces, porque todo el día pasa así. Bien, entonces lo que tiene que hacer es tratar de concentrarse un poco mejor, ¿verdad? A ver. Bueno, se entendió esta parte, ¿verdad? Hacer un histograma de esos es muy sencillo. De igual forma, cuando ustedes tengan esto, por ejemplo esta parte, se puede hacer un histograma. Ese que estábamos viendo era de esta información, de 0 a 10, la altura 5, de 10 a 20, la altura era 12, de 20 a 30, la altura era 21, de 30 a 40, la altura era 15, y hemos visto que de 40 a 50, la altura era 6. ¿Ok? Vamos a ver, medidas de posición central. Creo que estas son sencillitas y también vamos a hacerlo un poquito rápido, porque sé que son temas muy sencillos. Habíamos visto 3, ¿verdad? La moda, que era el conjunto de valores que más tenía frecuencia, ¿verdad? O si teníamos un conjunto de datos de forma
desordenada, por así decirlo, no agrupados. El que más se repetía, ese iba a ser entonces la moda, ¿verdad? Con la mediana nosotros habíamos hablado que era el valor central de los datos, ¿verdad? Es el punto medio de los datos. Digamos que si yo los ordeno de menor a mayor, ¿verdad? Lógicamente tengo que ordenarlos ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes gusten. Entonces, digamos que si yo tengo 20 datos o 21 datos, tengo que sacar el punto centro de esos datos y decir, bueno, la mediana es tal número. Ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, nada más para que vean un poco el concepto. La media es totalmente diferente, ¿verdad? La media es el conjunto de datos, se suma y se divide entre la cantidad de los datos, cuántos hay, ¿verdad? Esa era una forma de sacar el valor medio. Para las simbología, donde la simbología para la moda normalmente es M y un cero abajo. Para la mediana se puede conocer también como cuartil 2, ¿verdad? Lo hemos visto, como el Q2. O en ocasiones también se coloca una M y una E. En la media la que ustedes conocen es X y la barrita arriba, ¿verdad? O sea, normalmente se trabaja con esa. O dependiendo de la variable, digamos, si fuera... Una pregunta. Para la simbología de la mediana, en los exámenes, por ejemplo, cuando nos piden la mediana, porque sé que esto viene con relación del rango intercuartílico, creo que era, ¿verdad? Que era cuartil 1, cuartil 2, pero que, por ejemplo, si me piden la mediana y yo pongo como simbología el cuartil 2, ¿sería bueno o malo? Estaría bueno, nada más que, digamos, al final son las mismas cosas, digamos. Solo que a este se llama cuartil 2 y a este mediana. Yo diría que mejor coloques este. Matemáticamente y numéricamente son lo mismo, ¿verdad? Pero a la hora de llamarlos sí, digamos, es que es lo mismo, pero, o sea, no nos vamos a arriesgar a llamarle cuartil 2, ¿verdad? Porque tal vez nos van a decir, no, pedir la mediana, pero es lo mismo, al final es lo mismo. Nada más que no nos vamos a arriesgar, ¿verdad? Si ya me pide mediana, entonces pongo la ME, y si me dicen cuartil 2, cuartil 2. Ok. Bien. Acá en el ejemplo tenemos, dice, estos son datos no agrupados, ¿los ven? Son datos, no están ordenados ni siquiera. Me piden la moda, la mediana y la media. Entonces, para la moda no necesita estar ordenado, porque nada más es el que tenga más frecuencia. Como podemos ver, aquí tenemos un dato que se repite 3 veces, tiene una frecuencia 3. Entonces, podríamos decir que ese es el número que representa la moda. No hay otro. ¿Qué pasaría si nosotros hubiésemos tenido un 8 más, digamos? Un 8 más por aquí. Tendríamos, por así decirlo, un empate entre los dos. Entonces la moda podría ser dos números, no podría ser uno, ¿verdad? En el caso de que tengamos una igualdad en el dato que tiene mayor frecuencia. Entonces es compartida, serían dos números, el 4 y el 8. ¿Ok? Para que sepan que pueden haber dos números de moda. Después, para la mediana, lo ideal... Para, por ejemplo, en este caso de que hubiesen dos modas, nada más se pondría, por ejemplo, MO, bueno, M, ¿verdad? M sub Igual O, a 4 y 8. No, no. Cuando se colocan números, por ejemplo aquí en moda, si yo pongo 4 y le pongo la coma y un 8, ¿qué va a pensar el evaluador? sería 4 y 4 8. y 8, correcto. Para evitar confusiones, porque después te la van a sacar mala y pensándolo bien, en ese momento tal vez el evaluador, digamos, se fijó que había una coma, entonces dijo, no, 4,8, no, este muchacho está perdido. Entonces, para evitar esa confusión, se coloca la I. ¿Ok? Ahora bien, para la mediana, vamos a ordenar los datos de menor a mayor, ¿verdad? O de mayor a menor, como gusten, va a ser igual. La idea es que para la derecha tengamos la misma cantidad de números y para la izquierda también.
La mediana también podríamos colocarlo con la formulita que teníamos nosotros para el cuartil 2, ¿verdad? Que era n más 1 entre 2. ¿Ok? Entonces, eso nos va a dar la ubicación, por así decirlo, o dónde está esa mediana. Tenemos un dato 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos, si no me equivoco. Entonces nuestra mediana sería 11 más 1 entre 2, ¿verdad? Esa sería como la posición donde está ubicado, ¿verdad? Esto me da 12, entre 2 sería posición 6. Entonces, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5 y posición 6. La mediana en sí es ese valor, ¿verdad? El número 5 que está en la posición 6. Profe, entonces es la mediana que tiene la misma fórmula que el Que el cuartil 2. cuartil 2 porque son lo mismo. Okay. Es que yo tenía media para No, cuartil 2 y no sé. no, la media es, recuerden la suma de todos los datos. Sí, eso sí, por eso Ajá. me confundí, o sea, lo escribí mal. Digamos que si yo las ordeno a ustedes, digamos, y quiero ver la estatura mediana, cuál es la estudiante que tiene estatura mediana, entonces agarro como la que está en el centro. ¿Me explico? La media es diferente, sumar todas las estaturas y las divido entre el total para ver la media del grupo. Sí. Sí, está bien. Ok. Cuando hablamos ya de media, entonces vean que sumamos todo y lo dividimos entre el total. En este caso sería 66, ¿verdad? La suma de todos los datos entre 11 sería 6. Esto está muy fácil. Igual se puede hacer con la calculadora. Ahora, vamos a ver la media, la mediana y la moda en una tabla de frecuencias. Ya digamos que ordenadas en una tabla de frecuencias. Tenemos entonces el ejemplo. Acá tenemos datos discretos. Dice que debo calcular la moda, la mediana y la media de estos datos. Ok, recuerden que también se puede hacer con la CPG, ¿verdad? Eso sería una gran ayuda a la hora de hacer y comprobar los resultados. Ok, entonces, vamos a ver los datos. Es que como tengo una página acá arriba y se me pasó a la otra. Bien, continuamos. Entonces en este ejemplo vamos a ver cómo calcular la moda, la mediana y la media de estos datos. Entonces sería primeramente la moda. Entonces vamos a ver la frecuencia, ¿verdad? Sí. No estoy, o sea, está compartiendo, no veo. No se está compartiendo. No. No. Vamos a ver, ahí está, ahora sí. Ahora sí todos ven, sí. Sí, yo ahora sí. Bien. Entonces vamos a calcular lo que es la moda, la mediana y la media aritmética de estos datos. Entonces para eso vamos a ver la tablita. Ahora tenemos la tablita con la cantidad de caramelos y la frecuencia. Podemos ver que en la frecuencia de una vez me dice que el que tiene mayor frecuencia es el de 22 caramelos, ¿verdad? Entonces nuestra moda es 22, no es la frecuencia, ¿verdad? Porque la frecuencia es la cantidad de veces que se repite el 22. Entonces nuestra moda sería 22. La mediana, por acá podemos encontrar este cálculo mediante la frecuencia acumulada, que por aquí yo la tengo calculada abajo en el ejemplo. Vamos a ver, ahí está el F por ahí. Okay, ahí está lo de la moda, tenemos la mediana. Vamos a ver por acá. Ahí está. Perdón, la multiplicación del caramelo con la frecuencia. Entonces, ¿por qué?
¿Qué quiere decir esto de la frecuencia multiplicada por lo del caramelo? Ese se utiliza para encontrar lo que es la media. Pero nosotros podríamos encontrar esto con la calculadora, pero si nos piden haya, entonces tendríamos que calcularlo. Explico primeramente la media y ahorita me paso a la mediana. Ok, la media, lo que tenemos que hacer es encontrar la multiplicación, ¿verdad?, de estos dos, de la cantidad de caramelos con la frecuencia. ¿Por qué? Porque digamos que lo que quiere decir acá es que hay dos veces se repite el 20, entonces sería como 20 más 20 si lo hiciéramos digamos manual la suma todas, ¿verdad? Pero eso sería igual a decir a 20 por 2, ahí tendríamos 40 la primera. Aquí nosotros podríamos decir que sumamos 3 veces el 21, ¿verdad? Pero eso sería muy estresante porque tendría que sumar 13 veces el 22. Entonces lo que hacemos, la operación más sencilla es la multiplicación, ¿verdad? Para sacar el total, la suma de todo, ¿verdad? Para sacar la media. Entonces sumamos todo lo que nos da de la multiplicación, 40 más 63 más 286 más 92 más 48 y nos da 529. Eso es como si nosotros hubiésemos tenido la suma de 20 más 20 más 21 más 21 más 21 3 veces, más 22 más 22 más 22 más 22 13 veces, e ir sumando todo, ¿verdad? Y lo dividimos entre el total de datos. ¿Cuántos eran? 24, ¿verdad? Que es esto de acá. Sumamos todo esto, 529, y dividimos entre 24. Eso nos da 22 aproximadamente, ¿verdad? Entonces podríamos decir de que nuestra media a tres cifras significativas es de 22,0. Ahora bien, lo de la mediana ocupamos la tabla, ¿verdad? La tabla de frecuencia acumulada. Acá ya viene lo que es viene lo que es el resultado, que dice que es 22, la mediana, pero tenemos que ver, vamos a ver por acá, la formulita que nosotros teníamos al principio, que era n más 1 entre 2, que me va a dar la posición, ¿verdad? Entonces mediana es n más 1 entre 2. ¿Cuántos datos eran? 24, ¿verdad? 24 más 1 sería entonces entre 2, y eso me daría 12.5. Digamos que está en la posición entre 12 y 13, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta entonces en qué posición está? Pues sencillo, nos vamos nosotros a la tabla, ¿verdad? Digamos que en la primera nosotros teníamos la posición de 13, de entre 12 y 13. Regale un momento. Teníamos la posición entre 12 y 13. Entonces, ¿cómo determinamos la posición? Bueno, las primeras dos posiciones van a ser están dadas por dos 20, ¿verdad? La segunda, la tercera posición va a estar dada por el primer 21. Entonces quiere decir que vamos a hacer la frecuencia acumulada aquí. Entonces sería 2 más 3 serían 5. Quiere decir que en la posición quinta vamos a tener al último 21, ¿verdad? ¿Lo ven? Posición 20, la primera posición, la segunda posición, la tercera, la cuarta y la quinta. Tenemos el último 21 en la quinta, ¿verdad? Ahora, empezando con el primer 22 va a ser en la posición 6, ¿verdad? Ok, entonces tenemos el primer 22 en la posición 6, ¿verdad? Y si aplicamos lo que es la tabla de frecuencia acumulada, entonces sería que el último 22 va a estar en la posición 18. Entonces, por lo tanto, quiere decir que en la posición 12 y 13 siempre va a haber un 22, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, imagínense que desde la posición 6 a la posición 18 van a haber repeticiones de 22, 22, 22, 22, 22 hasta la posición 18. Y dice que la mediana está en la posición 12 y 13, en medio, ¿verdad? Quiere decir que la mediana se va a ubicar entre la posición 22, entre el número 22 y otro número 22, ¿verdad? Si nosotros sumamos estos dos para encontrar el punto medio, siempre me va a volver a dar 22. 22 más 22 entre 2 me da 22.
¿Se entendió esa parte? Sí, chicos. Sí. Bien. No, sabe. Sí, Sí, sí. ok. Entonces, ya sabemos que la mediana, cuando hay datos agrupados, lo mejor es hacer la tablita de frecuencia acumulada. En esta yo pensé que la había hecho, pero que la había copiado del libro, pero no. Entonces la podemos hacer a la par también ahí, como para ir haciendo las posiciones. Muy bien. Cuando ya son mediana, media y moda de datos agrupados, pero eh, cuando tenemos intervalos de clase, vean que aquí en el ejemplo anterior no habían intervalos de clase, ¿verdad? Sino que eran números, digamos que enteros, ¿verdad? Estamos hablando de cantidad de caramelos. Pero cuando ya nosotros tenemos tablas como esta de intervalos de clase, ahí lo que tenemos que hacer es para tratar de utilizar uno de estos números es siempre sacar el punto medio de cada intervalo, ¿ok? Por ejemplo, el punto medio de acá sería 10, ¿verdad? Entonces colocamos 10. Se suman los dos y se dividen entre 2, ¿verdad? 0 más 20 entre 2 serían 10. Por ejemplo, acá el punto medio sería 40 más 20 entre 2 serían 30, ¿verdad? Después 60 más 40 entre 2. Ok, sacamos el punto medio y serían 50, ¿verdad? Ahí vamos. Ahí vamos, ¿verdad? Igual ahí se nota, ¿verdad? ¿Cuál es el punto medio? Aquí sería 70. Aquí sería 90, el punto medio. Aquí sería 110, ¿verdad? Y vamos sacando los puntos medios. Ok. 50, 70. Aquí tenemos 90, aquí tenemos 110 y aquí tenemos 130. Ok. ¿Cómo sacamos nosotros la estimación de la media? Sería ir multiplicando, por ejemplo, este por este. Perdón, aquí era 10, no sé por qué dije 0. Aquí es 10. Multiplicamos 37 por 10, 62 por 30, 46 por 50, 25 por 70, 11 por 90, 90 por 9 por 110 y 6 por 130. Todos esos resultados tenemos que sumarlos, ¿verdad? Y después ver que teníamos el total, ¿verdad? Que eran 200 y los entre 200. Eso es para sacar lo que es la media, ¿verdad? Digamos que T media. Entonces sumamos todas esas multiplicaciones que hicimos, ¿verdad? Todas las multiplicaciones las sumamos acá y lo dividimos entre el total. Más adelante está eso acá. Creo que el procedimiento está... ahí está, ¿ves? Aquí está el procedimiento. ¿Lo ven? Lo que les decía, de 37 por 10 da 370. Todas estas multiplicaciones se suman. ¿Verdad? Todas, todas, todas. Hasta acá. ¿Y cuánto da eso? 9640. Entre los 200 que habíamos hablado al principio. Dice que la estimación de la media es 48.2. Ok, entonces podríamos estar hablando de que tenemos la media 3 cifras significativas o colocan todos los datos. Ahí no hay ningún problema. Después, ya les expliqué entonces cómo calcular lo que era la media. La clase modal, muy sencillamente, el que tenga mayor, ¿verdad? Frecuencia. 62 es la frecuencia, entonces la clase modal es esta. ¿Ok? De 20 a 40. Esa sería la clase modal. ¿Por qué no decimos moda? Porque no es una sola, es toda una clase, ¿verdad? Ok. Recuerden que siempre sacando lo que es el punto medio, ¿verdad? Vamos a ver ahora, ¿se entendió esta parte, chicos? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Perfecto. Muy bien, ahora vamos
Vamos con frecuencia acumulada. Este es un tema que me habían pedido, entonces porfa, pongamos atención más a este porque este es un poquito más elaborado. Después seguiríamos con diagrama de caras y bigotes para terminar unos 2 ejercicios y listo. Bueno, tenemos la frecuencia acumulada, ¿verdad? Que como la palabra lo dice, es una curva donde se va acumulando todas las frecuencias. Aquí tenemos nosotros los intervalos de 0 a 49. Vean lo que les decía yo, que los límites superiores no son iguales, ¿verdad? Digamos, aquí si yo sumo 49 más 50 y lo divido entre 2, eso me va a dar 49.5. Ven que no me da el mismo número. Si sumo 99 más 100 entre 2, me da 99.5. Digamos que es el número que está entre 149 y 150, es decir, 149.5. Igual es el número que está entre 199 y 200, que sería 199.5. Y así con todos, ¿verdad? Para poder hacer el diagrama o la curva. Pero, profe, si está hablando de automóviles, o sea, no podría ir como con decimales. No, pero eso es para efectos de hacer los puntos de la gráfica. Eso es todo. No va a alterar, digamos, la frecuencia, ¿verdad? Que todas las frecuencias son en números enteros. La frecuencia es la cantidad que hay de autos, digamos, o de hora por autos. Las horas, digamos que sí, ellas pueden estar, o la cantidad de autos que están dadas acá, pueden estar en decimal, digamos, a la hora de dar intervalos. O el límite, o el límite superior. Ok, entonces, lo que sí, la frecuencia siempre va a ser, cuando hablamos de discretos, ¿verdad? La frecuencia va a ser siempre números enteros, cuando hablamos de algo discreto. Bien, entonces, bajamos un poquito acá para que vayamos viendo lo que se va haciendo. Recordemos que para hacer el diagrama de una curva de frecuencia acumulada necesitamos lo que es el límite superior y la frecuencia acumulada. Entonces, ¿qué se hacía para encontrar el límite superior? Lo que dijimos ahorita, ¿verdad? El límite superior de la primera sería sumar más y dividirlo entre 2. Eso me da 49. Es el de la primera. El de la segunda sería 99 más 100 entre 2, 99.5. La tercera es hacer sumar más el que sigue de la otra, ¿verdad? Y lo entre 2 sería 149.5. Eso lo hacemos en todos, ¿verdad? En todos va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. El límite superior va a ser la cantidad de automóviles estacionados por hora y la frecuencia. ¿Cuántos habían, verdad? Ok. Entonces nosotros vamos a hacer como por así decirlo, en el papel milimetrado, vamos a colocar la frecuencia acumulada, ¿verdad? Que va a ser nuestra... Vamos a ver por acá, aquí está. Esa es la frecuencia acumulada, ¿verdad? La frecuencia ya no nos va a servir para nada, ¿verdad? Más que para sacar la frecuencia acumulada. Entonces trabajamos solamente con estas dos. ¿Ok? Con estos dos datos. Ya la acumulada, ¿verdad? Para que vaya generando lo que es la curva. Ahora bien, 49, los límites superiores e inferiores, bueno, en este caso el límite superior nada más, va a ser nuestro valor de X y este va a ser nuestro valor de Y. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Entonces, nuestra tabla va a quedar de la siguiente forma. Digamos, 49.5 va a ir con una frecuencia de 6. Aquí la escala es un poquito compleja para averiguarlo, ¿verdad? O para verlo, porque el dibujito es muy pequeño y los números son muy altos. Entonces, podemos ver acá que la escala, digamos, tenemos 2 centímetros, ¿verdad? 2 centímetros para cada uno acá. Entonces, podríamos estar hablando de que el 50 estaría acá, ¿verdad? Digamos que el 49.5, que era aquel que teníamos ahí arriba, vamos a verlo un momentito aquí, 49.5 prácticamente se va a ubicar en 50, prácticamente, ¿verdad? Entonces lo colocamos acá con una frecuencia de apenas 6. Si nosotros vemos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Quiere decir que cada cuadrito va a valer 8. ¿Por qué? 40 entre 5, ¿verdad? Entonces cada cuadrito vale 8. Y dice que esa frecuencia era 6, entonces básicamente va a estar, digamos que casi un cuadrito arriba, ¿verdad? Va a estar un poquito más abajo de este cuadrito. Lo ubicamos ahí el primer punto. ¿Ok?
Luego seguía 99.5, que es prácticamente en 100, con la frecuencia acumulada que va a ir hacia arriba, que sería 29, ¿verdad? 29 básicamente va a estar acá, casi que en 30, ¿verdad? Ahí hacemos el puntito, ahí. Ahora 149.5 está aquí, ¿verdad? Acá. Y sería con 70, lo ubicamos con 70, sería un cuadrito más abajo, ¿verdad? Porque prácticamente son 10 unidades que tiene el, porque hemos dicho que eran 8, ¿verdad? Un poquitito más abajo nada más, lo colocamos ahí. Y vamos con las demás. 199.5, que prácticamente es 200, ¿verdad? Solo que porque la escala está muy pequeña no se va a echar de ver mucho. Y lo vamos a hacer con 112. 112. Vean que estaría un cuadrito antes de llegar a 120, ¿verdad? Porque serían 8 unidades de diferencia ahí. Ahí lo tenemos. Después seguiría el 249, que sería básicamente aquí, casi en 250. Y con una altura, dice, de 142 en la frecuencia. 140, digamos que aquí serían casi en esta alfilita de aquí. Entonces lo colocamos aquí y nos quedó el puntito. Es como hacerlo el diagrama de dispersión, básicamente. Ahora, el de 300 o el de 299.5, casi aquí, ¿verdad? En 300 prácticamente. Y dice que voy a ir a 166. Entonces 160 hasta acá. Y recuerden que eran 8 unidades, entonces va a ser un poquito más abajo del primer cuadrito. Ahí. Y así con todas hasta que llegue hasta 400 casi, ¿verdad? 399.5 aquí. Y suba a 180, ¿verdad? 180 sí va a estar acá. Ok. ¿Se entendió, chicos? Bueno, ahí me brinqué este puntito, pero ya ustedes saben que era el de 350, el que seguía, ¿verdad? Y 175. Y luego lo que hacen es solamente trazar la curva de frecuencia acumulada. ¿Estamos de acuerdo con eso ahí? Sí. Bien. Continuamos entonces. Para interpretar estos resultados necesitamos nosotros conocer las formulitas de los cuartiles, ¿verdad? Que normalmente es lo que se hace. Para el primer cuartil, vamos a ver que es n más 1 entre 4. N es el número de datos, ¿verdad? Más 1 entre 4. Ese es para el primer cuartil. Para hallar la mediana o también el cuartil 2 que habíamos hablado, es n más 1 entre 2, es la misma fórmula. Para el tercer cuartil es 3, n más 1 entre paréntesis sobre 4. Y eso lo ubicamos en el eje de las frecuencias acumuladas. Para el percentil, por ejemplo, si me piden percentil, no sé, 9 o 10, por ejemplo, ese P porcentaje lo voy a colocar acá. P, paréntesis, n más 1 entre 100. ¿Ok? Y lo que era rango intercuartílico era el famoso RIC, que era cuartil 3 menos cuartil 1. Ahí no van a restar las posiciones, van a restar el cuartil en sí, ¿verdad? Porque recuerden que las fórmulas que vimos anteriormente me dan la posición solamente, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo acá. Vemos, tenemos un diagramita ahí. Vemos un diagramita ahí y lo que tenemos es el mismo diagrama que habíamos visto anteriormente, solamente que un poquito más grande para que se pueda apreciar un poco mejor. Para determinar lo que es el primer cuartil, tendríamos que sacar la posición primero, ¿verdad? Que sería n más 1 entre 4, que es el que vemos aquí. Dice que eso da 45.25. ¿Ok? Entonces, ¿dónde ubicamos ese 45.25? Ese 45.25 no lo ubicamos en la cantidad de carros, ¿verdad? Lo ubicamos en la frecuencia acumulada. Nuestra frecuencia acumulada, que es en el eje vertical, por así decirlo. Vamos a ver cuánto es nuestra escala. Aquí tenemos 5, ¿verdad? Para 20. Entonces, digamos que aquí en el primero tenemos
un cuadrito, 2, 3, 4, 5. Entonces 20 entre 5 serían 4 unidades, ¿verdad? 4 por 5 es 20. Entonces quiere decir que cada cuadrito vale 4, ¿verdad? Y tengo 45. Entonces quiere decir que va a ser en el 40 un cuadrito que serían 44 y un poquito más arriba, ¿lo ven? Entonces me voy hacia la gráfica con una regla, trazo el puntito aquí y el cuartil como tal va a ser lo que yo baje de forma perpendicular o forma paralela al eje Y. Este va a ser mi cuartil 1, ¿ok? No lo que encontré aquí porque eso es la posición. Ahora, tengo que manejar la escala de cuánto en cuánto, ¿verdad? Entonces tengo 100 unidades para 2 centímetros básicamente. Entonces, si veo hay 10 cuadritos y hay 100, entonces quiere decir que cada cuadrito vale 10, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería esto? Aproximadamente, si yo me pongo acá, sería 100, 110, 120 aproximadamente el cuartil, ¿verdad? Y ahí tengo la primera respuesta, 120. ¿Ok? Recuerden, importantísimo, la fórmula me da la posición que yo la voy a ubicar en este eje. El verdadero cuartil lo voy a ubicar en el eje X. ¿Estamos? Ahora, vamos con el siguiente. El siguiente era buscar la mediana. La mediana es n más 1 entre 2. Ese es n más 1 entre el 2. Dice que da 90.5 la posición. Entonces voy a irme a 90. Si ustedes ven 90 va a estar exactamente aquí, ¿lo ven? 90 está aquí en el puro centro. 2 cuadritos y medio. Ahí está 90. Me voy hacia la curva. Ahí la curva ya está hecha. Ustedes la hicieron ahora conmigo ahí. Aquí tenemos la curva. Y normalmente la curva ya viene hecha. Usted tiene que analizarla nada más. Después tengo que bajar. Tengo que bajar para ver cuál es ese cuartil, ese segundo cuartil o la mediana. Según esto tengo que irme viendo acá con los cuadritos. Vean que está básicamente aquí. Podríamos decir que es antes de 3 cuadritos, o podríamos contarlos de acá, no importa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero está un poquito más allá, ¿verdad? Un poquito más a la derecha del séptimo cuartil. Del séptimo cuadrito, entonces podríamos decir que es 172 o 173 o 174 todavía, 175 tal vez. Entonces por eso es que aquí viene como aproximadamente. Igual en el BI, en los exámenes viene, por ejemplo, que viene la respuesta y dice más menos 3. ¿Qué quiere decir? Que si usted coloca 170, si coloca 176, que son 3 unidades más de la que la respuesta está dando, está correcto. Ese más menos 3 es el margen de error que aceptan los evaluadores. ¿Ok? Digamos que el dibujo no se ve muy bien o no se aprecia bien por el tipo de escala. ¿Se entiende esa parte, chicos? Sí. Ok. Muy bien. Cuartil 3, digamos, ¿verdad? Sí. Cuartil 3 sería 3. Un momentito. Sí, se está grabando. 3. N más 1 entre 4. Ahí está. Entonces lo que hacemos ahí únicamente es aplicar la fórmula y eso me va a dar 135.75. Entonces, esa es la posición, ¿verdad? 135, digamos, básicamente, o 136. Entonces lo vamos a ubicar, 120. Recuerden que aquí valía 4 unidades, ¿verdad? Cada uno. Entonces, si ustedes gustan, pueden irle colocando acá. 136, digamos. Entonces serían como 4 unidades antes de llegar al 140. O si quieren contar desde abajo, no importa. Pero como está en 136, está más fácil como descontar el cuadrito que me hace falta, que eran 4 unidades, ¿verdad? Entonces si le quito 4 a 140 me quedan 136. Es lo que ando buscando acá. 136, básicamente. Después me vengo para acá hacia la curva.
bajo para ver cuál es en realidad el verdadero cuartil, ¿verdad? Que está en la posición esa, y dice que es 210, 220, 230, 240, pero están titos de la rayita, entonces podría estar como en 239, 238 inclusive. Igual si colocan 240, el BI se las va a colocar correcta porque la escala está un tanto muchas unidades, es decir, de 100 en 100 para tan pocos cuadros. Estamos, entonces lo del percentil, me piden el percentil 40. Entonces recuerden que era P, que era lo del percentil que me estaban pidiendo, 180 más 1 entre 100, esa era la fórmula, ¿verdad? Que era N más 1 entre 100. Este P nada más, si me piden percentil 50, le pongo un 50. Si me piden percentil 60, un 60. Hago esto en una fórmula y me da posición 72.4. 72.4 estaría, digamos, 60. A ver, sería entonces acá. Serían, digamos, básicamente que 8 unidades abajo del 80. Entonces, es decir, 2 cuadritos abajo. Trazo para acá a la derecha y veo que tengo que bajar aquí. Y vean que me queda un poquito más después de este cuadrito que está acá. Entonces 110, 120, 130, 140, 150 y un poquitito más. Podría ser 152, 153, 151. Ahí el margen de error que les hablaba. Muy bien. El rango intercuartílico sería con el cuartil 3, ¿verdad? Y el primer cuartil. Aquí, corre esto aquí. Entonces, vamos a ver esto acá. Sería entonces el primer cuartil y el tercero. Resto 238 menos 120 aproximadamente tiene que dar 118, que es el rango intercuartílico que me estaban pidiendo. Y aquí lo que se hace nada más es lo mismo que habíamos visto, ¿verdad? Otro ejemplo de lo mismo, de lo de la tabla de frecuencia acumulada. ¿Qué había que hacer acá? Recordar sacar el punto medio. Este es 3.5, 4.5, 5.5. Ahorita van a ver cómo era que se hacía, pero es como lo mismo, ¿verdad? Para que vean el dibujito de una vez. Ahí está. Ahí está. Entonces, ok, entonces vamos a ver acá. Límite superior y límite en frecuencia acumulada. Límite superior de este es 4. ¿Por qué? Porque 4 más 4 entre 2, eso es 4, ¿no? Después 5 más 5 entre 2 va a dar 5. Y hacemos lo mismo. 6 más 6 entre 2 va a dar 6. 7 más 7 entre 2 sería 7. Y ahí con todos, ¿verdad? Va a dar lo mismo. Porque coincide el primero y el último acá. El último y el primero, perdón. Y así. Entonces, bueno, y el límite superior de del último, se deduce que el que seguía era el 11, entonces es 10 más 11 entre 2 da, perdón, que era el 10, perdón, que seguía igual, sería 10 más 10 entre 2 sería 10. Y lo que hacemos es buscar el límite superior en la gráfica. Vean que el más bajo son 4 y el más alto son 10. Entonces lo que se hace es lo mismo que hicimos ahora, ¿verdad? Vean. El 4 con la frecuencia que nosotros hemos visto. Ustedes trabajan la escala que gusten aquí, siempre y cuando el BI no la dé, ¿verdad? Y es lo mismo ir buscando lo que expliqué ahorita, ¿verdad? En el mismo ejemplo. Para el cuartil 1 sería n más 1 entre 4. Para el cuartil 2 sería n más 1 entre 2. Para el cuartil 3 ya lo vimos, ¿verdad? 3n más 1 entre 4. Y se aplica exactamente lo mismo. ¿Lo ven? Exactamente lo mismo que vimos ahora. La mediana igual, que era el cuartil 2, rango intercuartílico lo mismo, restar el cuartil 3 menos el 1. Esta información les va a quedar a ustedes ahí en el canal, en la carpeta de Drive, yo se la voy a subir
para que ustedes lo estén repasando. Está toda esta teoría. Pero esos 3 ejemplos que puse, exactamente lo mismo. Ok, entonces para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Si no me da el total de los datos, recuerden que siempre nos fijamos en el último punto. Ese último punto es el que me va a dar a mí cuántos datos habían, ¿verdad? Porque es la frecuencia acumulada. Entonces tengo que descifrar cuánto equivale ese total, ¿verdad? O ese número n, ¿verdad? Porque aquí no me lo están dando, ¿verdad? Ya que todo es a partir del gráfico. ¿Se entiende, muchachos? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, profe, se entiende. Ok. Y ahí aplican la fórmula, la de la mediana, que era n más 1 entre 2. Para el rango intercuartílico ocupaban el cuartil 1, entonces sacan la del 1. Cuartil 2, sacan, la del 3, sacan la del 3. Percentil 70, sacan el percentil 70, como ya ustedes lo vieron. Y aquí viene resuelto el ejemplo, ¿verdad? Todo lo que se hace, los pasos. Y viene ya señalado aquí, las flechitas, para que ustedes se vayan guiando. Ok, me profundiza un poquito más. Para cerrar diagrama de cajas y bigotes, ya ustedes saben que el valor mínimo, primer cuartil, mediana o cuartil 2, cuartil 3 y el valor máximo, ¿verdad? Eso es hacer solamente una caja y ya está. Ok, vamos a ver. Por acá. El último para ya cerrar y que... Lo de los ejercicios estos de pruebas anteriores, eso yo les voy a hacer un video y se los voy a subir, ok, para que ustedes lo vean cuando gusten. Es de lo mismo que hablamos ahorita, de todo lo mismo, ¿ven? ¿Lo ven? Es de lo mismo, vienen con las respuestas, nada más yo se los voy a subir en video, ¿sí? Un video aparte. Entonces, para terminar, haya la mediana de la cantidad de personas en un yate. Haya el primero y tercer cuartil y dibuje con precisión el diagrama de cajas y bigotes. Entonces ahí, ¿cómo sacamos nosotros nuestro cuartil, el 1, el 2 y el 3? Cuando tenemos frecuencia, tenemos que sacar la frecuencia acumulada, ¿verdad? Vamos haciendo la frecuencia acumulada. Por acá yo lo tengo ya hecho, nada más para que se lo vayan viendo. Aquí vamos a ver. Frecuencia acumulada. Ok, ahí está la frecuencia acumulada, es 1. Después dice que sería 9. 9 más 16, 25. 25 más 25, 50. 50 más 28, 78. 94 más 16, 99. Y por eso sacamos que el número de datos es 99. Ahora bien, seguimos. Para sacar el cuartil 1 sería 99 más 1 entre 4, es 25 la posición, ¿verdad? Quiere decir entonces, como está en la posición 25, en la acumulada, el último 6 está en la posición 25, ¿se ve? El último 6 está en la posición 25. Es decir, en la posición 25 de la lista de datos está un 6 al final. Es el último 6 que hay en la posición 25. A partir de la posición 26 se va a encontrar el primer 7. El último 7 va a estar en la posición 50, es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Luego, el primer 8 va a estar en la posición 51. Y el último 8 va a estar en la posición 78. Es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Entonces, si está en la posición 25, está exactamente en el último 6 que hay. Por lo tanto, entonces, el primer cuartil es 6. Vamos a ver. Ahí está, ¿lo ven? Sacamos entonces el cuartil 3, que era 3n más 1 entre 4, ¿verdad? Ahí está, 3n más 1 entre 4 es 75, posición 75. Vamos para arriba entonces para ver. Ya se va a apagar esto, para terminar con el diagrama de cajas. Era en la posición 75. Entonces 75, vean que el último 8 está en la posición 78. Por lo tanto, entonces, posición 75, todavía hay 8 ahí, ¿verdad? Entonces es 8 el cuartil.
3. Ahí está, el cuartil 3 es 8. Y lo que hacemos luego nada más es trazar el dato mínimo, que era 4, ¿verdad? Vean que el dato mínimo era 4 y el dato máximo era 10. Entonces nada más hacemos acá 4 y 10, los datos máximos. Cuartil 1 dijimos que era 6, cuartil 3 dijimos que era 8, y el cuartil 2 podemos calcularlo también con lo mismo, la posición n más 1 entre 2, que era 7. Cerramos la cajita